venga tu reino, que sea lo que vos decís lo que ocurra sobre mí. Tenemos a Jesucristo como Señor. Que Dios lo está llamando a usted hoy. Gracias, Jesús. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias por esta libertad que tenemos de adorarte, de bendecirte y de poder ser llenados, Señor, por tu presencia y por tu palabra. Así que damos gracias al Señor en esta mañana. La presencia de Dios esté en cada casa, como nosotros la estamos teniendo y experimentando aquí en casa. Usted pueda ser llena en su casa y escuchar atentamente lo que el Espíritu Santo le habla a la iglesia. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu de Dios le dice a la iglesia. Yo estoy convencido que hay una palabra de parte de Dios, así que ya le vamos a estar dando paso. Le voy a pedir a la operadora Marianela, a la ocasional operadora, que esté ya dándole paso al pastor Mancilla, y que nosotros podamos estar entonces escuchando una palabra de parte de Dios. Gracias, Carlos. Una bendición tenerte. Es una maravilla poder compartir este tiempo, aunque sea de esta manera, y bueno, y en esta expectativa que tenemos hoy de poder tocar al Señor y de poder recibir algo de parte de Él con toda libertad. Te pedimos que lo que Dios puso en tu corazón nos lo puedas estar ministrando en esta mañana. Bueno, un abrazo grande y un saludo de parte de la iglesia también nuestra, especialmente a toda la congregación allí, a todos los hermanos, que es un placer para mí esta mañana poder estar compartiendo con ustedes palabra de Dios, esto que los conozco y el cariño que me han dado y el afecto que me dio la congregación allí, realmente nunca lo voy a poder olvidar, ¿no? Y hoy recordaba con Daniel algunas cosas de los principios y que es Dios en esto. Bueno, ¿por qué sabemos que Dios está en esto? Es especialmente porque perseveramos. Lo que no es de Dios no persevera, pero lo que es de Dios persevera siempre. Así que, iglesia, realmente allí de la ciudad, les doy un abrazo grande y les digo qué buenos esta mañana compartir con ustedes palabra de Dios y también con nuestra congregación aquí en Villa Zagala, en San Andrés, que estamos juntos hoy, juntándonos a compartir juntos la palabra, y es realmente un gozo y una alegría. Pero para no ir perdiendo demasiado tiempo en todo esto que siento de agradecimiento y de alegría de que ustedes estén allí y que también nos juntemos con nuestros hermanos que estamos aquí, quiero ir a reflexionar en la palabra de Dios. No quiero, por favor, que en ningún momento tomen esto como una exhortación. Yo quiero decirle que esta palabra me viene hablando por días a mí y me está haciendo reflexionar de tantas cosas en estos tiempos, y que realmente hoy quiero compartir con las dos congregaciones que son una en Cristo Jesús, en lo cual quiero hablar del profeta Elías y de su sucesor, de Eliseo. Antes de leer la palabra de Dios, quiero decirle realmente quién era Elías, ¿no? Elías, su nombre es El Señor es mi Dios, y realmente su nombre representa la firme convicción de la fe que él tenía. Gracias. Y cuando tomo esto, pienso que a la iglesia de Jesucristo hoy también debe tomar esto y no olvidarse que el Señor es mi Dios. En estos tiempos, una palabra que debe estar firme ante las situaciones, ante las dificultades, como también las pasó Elías, ¿no? Las pasó difícil, las pasó mal, tuvo persecución, pero realmente él encontró en el llamado, desde que Dios lo llama, realmente encontró que su ministerio estaba concentrado realmente en el conflicto de la adoración al Señor, que Israel ya no hacía, y que la adoración a Baal, que realmente Israel hacía. Él estaba ahí para hacer guerra espiritual. Y cuando yo hablo de los profetas, a mí yo pienso que la iglesia de Jesucristo es el gran profeta de estos tiempos. Realmente yo creo en la profecía, creo en los profetas, creo en el rema de Dios,
pero la iglesia es la que tiene la palabra para este mundo, para realmente que nosotros podamos decir siempre que el Señor es nuestro Dios, venga como venga. Así que estamos concentrados como Elías realmente en un mensaje de hacer guerra espiritual. La iglesia no tiene oportunidad de hacer guerras internas, porque la guerra la tiene afuera, la guerra espiritual. Así que la misión que tenía Elías era realmente que Israel saliera de la apostasía y se volviera a Dios. ¿Y cuál es hoy nuestra misión también? Si no es esa, es trabajar para que la gente salga de la confusión, de las creencias que tiene y pueda volver a Dios. ¿Qué era Elías? Era realmente un restaurador, un reformador para restablecer la fe de Israel. Y no se olvide lo que dije hace un momento, que hoy pienso que la iglesia de Jesucristo es el profeta que va a traer la palabra a este mundo, que vamos a traer una palabra restauradora, de cambio, reformadora. Bendito sea el nombre del Señor. Así que cuando nosotros vemos la constancia, porque él venía, a lo que vamos a leer hoy, venía de la persecución, venía de allí Jezabel que lo quería matar, y tuvo sus momentos en que la persecución lo persiguió tanto, y él tuvo que salir y irse de allí. Pero, ¿sabe una cosa? La fe de este hombre, la constante devoción que tenía Elías a Dios, lo convierte en un ejemplo de fe, de valor y lealtad a Dios. Elías sufrió, como dije hace un momento, todas las oposiciones y persecución, pero realmente como un ejemplo fiel de la persistencia, de ponerse fiel realmente a Dios y luchar contra los falsos profetas y contra las falsas religiones que había. Así que encontramos nosotros realmente en él una persona con toda la fuerza, que en medio de toda esa persecución había quedado como único. Él mismo lo dijo: soy el único profeta que hay en Israel. Todos los otros profetas se habían como dado vuelta para el otro lado. Entonces, lo que pasó allí es que mientras estaban los otros que adoraban a Baal, él fue a enfrentar esto. Nosotros lo vemos aquí realmente a él con una fe que tenía una fuerza espiritual, un valor de fe que no tiene un paralelo en la historia de la redención, exceptuando el Señor, por supuesto. Así que él, en medio de esas persecuciones, en la fe en Dios, enfrentó a 400 Baales y estaba él solito con Dios. Pero allí, cuando nosotros estamos dispuestos a enfrentar todo, como él enfrentó a reyes, enfrentó todo lo que vino, y realmente, pero siempre tuvo Dios a su lado. Y es lo que nunca nos puede faltar, y recién cantaba Daniel, realmente, sumérgenos en tu espíritu, bautízanos con tu espíritu. Señor, ya no quiero ser nada de mí, Señor, para que seas todo vos en mi vida. Así que allí estaba este hombre que justo en el momento más difícil, cuando parecía que lo iban a matar, se aparece Dios y le dice: no, mira, ahora vas a tener que ir a un lugar donde yo te mando, realmente, porque allí vas a tener que, yo te voy a dar el hombre que va a ser tu sucesor. Y no sé si él pensó, dijo que ya voy a morir, me están por matar. Pero él obedeció. Y esto es realmente el punto clave, obedecer, ser obediente como Jesús hasta la muerte y muerte de cruz. Pero allí Dios le da una comisión. Tenés que realmente ungirlo a Eliseo, pero fue el último que le nombró. Dijo también: va a ser Asael y Jehú, que le hizo justicia contra Jezabel. Y le dijo: vas a tener que hacer estas cosas. Y entonces le dijo: mirá, ahora te vas y vas a ir a donde yo te mando. Ustedes lo van a poder leer, no quiero parar en todo lo geográfico, ¿sabe? Pero sí, en el camino te vas a encontrar a alguien y vas a tener que hacer lo que te digo. Por eso, en Primera Reyes 19:19 dice así: partió de allí Elías y halló a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Delante de él iban 12 yuntas de bueyes
y él conducía la última. Elías pasó ante él y echó sobre él su manto. Versículo 20 dice, entonces dejó los bueyes, salió corriendo detrás de Elías y le dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, regresa. ¿Acaso te lo he impedido? Regresó Eliseo, tomó un par de bueyes y lo mató. Y con el arado de los bueyes coció luego la carne y le dio al pueblo para que comieran. Y después se levantó y se fue tras Elías. Y esta palabra que nunca hay que olvidarse, y lo servía. Y lo servía. Es importante que en lo que Dios le habla a él, de los 3 que había que ungir, realmente Eliseo era el último, pero realmente fue el primero que tuvo que llamar, en el llamamiento que realmente le hace. Realmente aquí nos encontramos en la palabra del Señor que Dios le dice, mira, vas a hacer esto, y en el versículo 18, anterior al que hemos leído, dice, mira, yo haré, no tengas miedo, yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se hayan doblado ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Cuando leemos esto decimos que tiene que ver. Yo quiero decirle que esto simbolizan a los fieles que perseveran en todas las generaciones, que vencen la apostasía, la intransigencia y la mundanalidad entre el pueblo, que a veces es dentro del pueblo de Dios. Que en el mundo haya mundanalidad es cosa normal, pero que en la iglesia eso nos trae un problema, porque la iglesia tiene que estar junta, unida, en un propósito, sirviendo, en obediencia realmente, porque lo que tenemos no es salir a quemar gomas. Para enfrentar a las autoridades hay que estar bajo el poder de Dios, lleno del fuego de Dios, como decía la canción. Entonces, pero sí tenemos una guerra espiritual donde tenemos que estar todos unidos, una oración, un clamor, que no esté en unidad y que estemos unánimes. No creo que sea lo más lógico para que entre al trono de Dios. Siempre fue en un mismo sentir y en una misma búsqueda. Así que hoy nosotros estamos simbolizando a esos 7,000, que ante todas estas cosas no estamos para volver atrás, porque no somos de los que vuelven atrás, sino de los que avanzamos para salvación. Pero encontramos aquí algo, que Elías, o mejor dicho, Eliseo, así lo entienden, antes de ser profeta en el lugar de Elías, primero fue servidor, hasta que Dios lo levantó a Elías. Primeramente los hijos de los profetas, cuando hablaban de Eliseo, decían el servidor de Elías, pero en el capítulo 4 de Segunda Reyes hablan realmente del varón de Dios a Eliseo. Realmente pasa el tiempo, pero ¿por qué llegó a esto? ¿Por qué llegó? Él tuvo un llamamiento, Eliseo, que fue inesperado. Lo encontró allí el profeta realmente trabajando, arando, y estaba haciendo su trabajo, y tenía 12 yuntas de bueyes, o sea que había 6 arados, de los de ese tiempo, que eran de madera, prácticamente de una sola reja, y él iba atrás de todo. Así que allí tuvo un llamamiento, y realmente en ese llamamiento le pasó algo que ya vamos a ver qué fue y que vamos a tener que diferenciar. Fíjese que lo encontró arando, y a pesar de que, como dice el versículo 21, él era un hombre de posibilidad, pudiente, pero ¿sabe? No dejaba de poner las manos en el arado. Tenía posibilidades, quizás dinero, campo, riqueza, pero él no dejaba de poner las manos en el arado. Ahora, ¿cómo lo encuentra Elías a Eliseo? Lo encuentra trabajando. ¿Cómo serán los hombres que Dios va a llamar? Porque realmente Dios le marcó a Elías, lo vas a ungir. Yo estoy viendo el corazón de este. A veces algunos nos dicen, usted no sabe lo que hay en mi corazón. Y dentro de un ratito lo voy a saber, porque lo que está en el corazón sale para afuera, ¿sabe? Pero aquí Dios sabía
quién era este hombre que estaba allí, que no tenía nada que ver quizás con un ministerio, no tenía nada que ver, pero Dios lo llamó, y a pesar de todo eso, era un hombre que no dejaba de poner las manos en el arado. Era un hombre como, Dios me ha dado gracia de estar en algún tiempo, de cuando era chico en el campo, y ver no en los grandes campos, pero en las chacras chicas que todavía se usaba el arado de una reja, ya no eran como estos de madera, y que iban con 1 o 2 animales. Y entonces era importante que el que estaba en el arado, él iba atrás de todo, era el dueño de ellos, pero él iba atrás de todo, porque él sabía estar atrás, pero mirar hacia adelante, poner los ojos en el blanco, sin desviarse del propósito. Esto es importante. Me acuerdo que cuando se araba, y he estado algún tiempo afuera en el campo por razones de la salud de mis tíos, cuando se araba, se iba atrás del arado, pero adelante se ponía una banderita o un palo allí con un trapo, ¿no? En la cual el que iba en el arado no se podía desviar para que no le salga el surco torcido. Hoy en día todo eso ya no existe, ya con todas las máquinas y el arado, 12, 24 discos, todos trabajan, pero en aquel tiempo había que estar atento, había que venir atrás, pero especialmente había que estar preparado, mirando hacia adelante, porque no se podía desviar del propósito. Y esto es lo importante en estos tiempos. No podemos desviarnos del propósito y no podemos dejar de poner nuestras vidas al servicio de Dios. Mire, trabajar con el arado y llevarlo en la mano, yo sé lo que significaba, porque a veces mis primos me decían, sea un poco vos. Imagínense, yo era chico, era un pibe de 9, 10 años, y tampoco me ayudaba mucho la altura como para apretar para abajo, y entonces tenía que saber que no se enganchara en ningún lado, porque a donde se enganchaba ya estaba allá, del otro lado, arriba de un buey o arriba de un caballo. Entonces era importante estar atento y no desviarme. El propósito era que el surco tenga que estar a los 30 o 40 centímetros que habían marcado, pero tenía que salir derecho. Creo que todo esto hoy en día es importante, es importante. Nosotros debemos pensar en esto, que él tuvo un llamamiento específico, como Dios sabe hacerlo con nosotros también. Un llamamiento específico, ¿no? Y lo importante es que cuando hay un llamamiento, no es a donde yo quiero ir. Así que cuando pasó Elías y lo vio haciendo esto a Eliseo, le echó su manto. Le echó su manto, que era parte de su persona, la identificación de él como profeta. Con esto lo estaba haciendo partícipe de su comisión y ministerio profético. El manto no lo hacía ya un varón de Dios, como dice en 2 Reyes 4. Acá era el manto realmente que le estaba ofreciendo para que pasando el tiempo todo eso pudiera pasar. El manto que le daba era el llamamiento. Yo no creo en ese manto que cuando te dio el manto y que todo el mundo te da el manto, es que hoy en día te lo cobran. Mira, cuando Dios te lo da, este fue el manto del llamamiento. Venite conmigo. Es hora que tengas que venir porque tenés que entrar en el momento del aprendizaje, pero en el aprendizaje a servir hay que saber obedecer. Para crecer en la obra de Dios tiene que haber servicio y obediencia. Muy bien por lo que sabés, muy bien por lo elocuente que puedas ser, pero si no hay servicio realmente y obediencia, esto es algo que está en peligro. Así que la decisión de Eliseo, ¿cuál fue? Y bueno, lo voy a pensar, a ver, pero ¿qué voy a hacer? ¿Y cómo será? ¿Y será que me tendrán mucho tiempo sentado? ¿Qué pasará ahora? No. Dice que Eliseo entonces dejó los bueyes, como dice aquí, y salió corriendo detrás de Elías.
¿Por qué? Porque cuando le fue dado esa bendición, cuando los siervos o los hombres que Dios pone y que Dios manda, que realmente no formen con ellos. Gloria a Dios por los seminarios que nos dan sabiduría teológica, conocimiento, pero la formación de un hombre con experiencia a tu lado y que a veces no lo vas a entender, ¿no? Porque Pedro mismo, cuando no se quería dejar lavar los pies, Jesús le dijo, tranquilo Pedro, ahora no me entendés, después me vas a entender. Lo importante era servicio y obediencia. Así que lo primero que hace es tomar realmente la cobertura que le estaba dando. Lo entendió Eliseo, la cobertura para servir. ¿Y sirviendo a quién? Sirviendo a un profeta. Así que Eliseo desde el primer momento se ubica bajo el liderazgo de Elías. ¿Cuándo? Cuando le dice en el versículo 20, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. ¿Qué le estuvo diciendo con eso? Le estuvo pidiendo permiso, porque a él lo tenía que servir, a él tenía que obedecer. Mire, esto que estoy hablando no es del yo, estoy hablando de lo que dice la palabra de Dios, para que nuestra formación, para que seamos parte de ese grupo que va a ser fiel, que no se va a apartar, para que seamos hombres que Dios nos prepare para la obra de Dios. A algunos les parece que estar en la obra de Dios es cosa sencilla y que yo la sé. ¿Y cómo nos habrá pasado a muchos? Creíamos que eso que hace el pastor, y yo lo haría mejor. ¿Sabe? Cuando me tocó a mí, ¿sabe qué entendí? Que yo no pude hacer nada mejor. Apenas pude hacer lo que Dios me capacitaba y lo que me habían enseñado. Con el tiempo uno va creciendo y va entendiendo esto, que realmente es importante. Así que lo único que pide Eliseo a Elías era despedirse de sus padres, porque a partir de aquel momento quería dedicarse plenamente a servir a Dios. Entonces, ¿qué era esto? Vuelvo a repetir la palabra, dedicación. Cuando sos llamado, cuando estás en un ministerio, cuando estás en una congregación y te llaman y te forman, mire, yo lo viví eso. Obedecer no es cosa fácil. Y que otro piense, y que tenga que hacer lo que otro piense, que no piense igual que yo, no es cosa fácil. Pero si Dios te dio realmente ese tutor, esa persona, hay que dejarse eso, el tutorial, el enseñarte, las experiencias, la vida, para que realmente puedas vos entender que si Dios te quiere llevar al nivel, en este caso de tu pastor, de quien sea, realmente, o de los hombres, o de los líderes que tiene la congregación, o de otros pastores. Si quiere Dios, y si vos querés que Dios te lleve a ese nivel, primero debe estar esto, servir y obediencia. Elías no lo obligó realmente, por lo que dice acá, a seguirlo, sino que le dijo, bueno, anda, saluda a tu padre, sabes lo que tenés que hacer. Tampoco lo obligó a tomar una decisión. ¿Por qué? ¿Por qué? No le dijo, no, mira, si yo te tiré el manto, si te hizo, vas y volvés. No le dijo eso. ¿Sabe por qué? Porque Dios no quiere servidores forzados, sino voluntarios, activos, que crean en la visión que hay en cada lugar. Es tan feo cuando uno dice, pero aquellos hacen de esta manera, aquellos hacen de esta manera. Pero si Dios te puso en un lugar y te puso allí, a la persona que te va a tutoriar y te va a enseñar, vos tenés que estar ahí, porque cada congregación tiene una visión de trabajo y tiene una forma de trabajo, y espero que hoy entendamos esto, porque cuando eso pase, no en lo que decimos mi iglesia, la iglesia, nosotros somos congregaciones, que a cada congregación Dios le dio una visión para trabajar y hacer en un lugar. Y todas esas congregaciones conforman la gran iglesia de Jesucristo universalmente. Así que es importante a donde Dios te puso, ¿no? Dios no quiere que hagas forzado y bueno, me piden. No, la cuestión no es así. Dios te está llamando. Si querés, esto va a ser dedicación,
va a ser servicio y va a ser obediencia. Qué importante es esto realmente. Así que, como él no quiere eso, lo que tuvo que vivir Eliseo es un proceso de desarraigo. Y en eso, cuando está ese proceso, ahí se toma una decisión de servicio. Él fue, sacrificó sus bueyes y quemó su arado. Dejó todos sus proyectos futuros y personales, y con eso no te está impidiendo, Dios, que dejes de estudiar, que dejes de hacer las cosas que tienes que hacer, pero que realmente cuando también sepas que si vas a tomar esta decisión, hay muchas cosas que para servir, porque a veces en los proyectos futuros y personales querés irte tan rápido que de repente querés estar en la marquesina más grande, ¿no? En el lugar que todavía realmente no lo necesitamos, porque Dios no necesita una marquesina para que vos tengas autoridad, sino como dijo la canción que escuchamos al final: Señor, lléname de tu Espíritu Santo, quiero dejar de ser yo para que vos seas en mí. Qué tremendo. Digo, como que se lo hubiese dicho realmente a Daniel, que cantó esta canción mientras yo lo escuchaba. Así que dejó todo eso, porque lo único que tenía ahora para servir a Dios, ¿sabe qué era? A Elías. Lo único que tenía para servir a Dios era a Elías, porque él lo iba a formar a la manera de Dios, para lo que él iba a hacer. Y ¿sabe una cosa? Eliseo no permitió que nada le impidiera servir. No hubo lugar para decir, no puedo, va a ser después, y ahora no puedo, no. Si Dios me llamó y recibo el manto del llamamiento, este es mi tiempo y oportunidad, así que no voy a impedir esto. Ha llegado el momento. Así que fíjese que él va, saluda a sus padres, pero hace una fiesta, o sea, hace una fiesta a donde se despide con alegría porque es llamado al servicio de Dios. Hace una fiesta y se despide de todo con alegría porque realmente fue llamado al servicio de Dios. Mire, ser llamado al servicio de Dios. Y que Dios te dé un tutor. Es un privilegio tan grande. Yo lo tuve por años. Y de Yapa me pasó lo que le pasó a Moisés, que tuvo un Jetro. Era mi suegro. Y ¿sabe? Pero yo estuve ahí, a veces no entendiendo, a veces no comprendiendo bien, pero entendí que era la persona que Dios había puesto para mi formación, para que yo pueda llegar hoy a poder estar hablando y haciendo el trabajo de ayudar a muchos en su formación. Pero si lo único que yo tenía para servir a Dios era la tutoría de un pastor, que me llevó, que me enseñó, que a veces no entendí, que a veces no comprendí algunas cosas, pero serví igual. Nunca dije, me disparo, me voy, se terminó. Nunca pude decir eso. ¿Sabe por qué? Porque entendí que Dios me había dado una oportunidad. Mis queridos hermanos, todos los que están en las congregaciones, Dios le quiere dar una oportunidad de servicio. Porque si va a la iglesia va a ser gloriosa, si la iglesia va a ser poderosa, en un mundo difícil, corrupto, malo, donde no hay respeto por la vida, donde esta no va a ser la única pandemia que va a haber, ni la única realmente enfermedad que va a cruzar, sino que ahí estaremos nosotros enfrentando todo, pero bien formados en la experiencia, en la formación, en entender por la palabra qué es lo que debemos hacer. Así que cuando él se despide, el versículo 21 dice, después se levantó, se fue atrás de Elías, y esta palabra que me pega, y lo servía. Servicio y obediencia permanente se necesita para alcanzar un ministerio permanente. A veces vemos personas que pintan lindo, pero quedan en el camino, ¿sabes? Porque se necesita servicio y obediencia permanente para alcanzar un ministerio permanente. Se lleva el tiempo. Se lleva el tiempo. Los actos para ser líderes son los que han aprendido a servir y obedecer. Los hijos de los profetas, primeramente a Eliseo, le decían el servidor de Elías.
Pero nuevamente te recuerdo que en el capítulo 4 de Segunda Reyes, dicen, el varón de Dios era Eliseo ahora. Había llegado el tiempo hasta dónde había llegado. Pero a esto le pasó lo mismo que no es el único, lo mismo le pasó a Josué. Tuvo que servir y obedecer a Moisés. Tuvo que ser entrenado. ¿Entrenado para qué? Para recibir órdenes y obedecerlas. Tenemos que ser entrenados para eso, para recibir órdenes y obedecerlas. Usted lo puede ver en Éxodo 17:10, cuando dice, Josué, tenés que ir a pelear con los amalecitas allá. Y allí fue. Todavía venían, habían cruzado, y los manda, recibe una orden, y Josué va. Así que lo vemos acá nosotros a Eliseo acompañando realmente a Elías en todo su ministerio. Así que llegó un día que después de estar sirviendo y obedeciendo y estando a su lado, haciendo lo que él le decía, era lo que Dios quería. Qué tremendo, ¿no? Hombres de Dios en la cual pueden formarse al lado de estos hombres de Dios de tal manera para llegar a ser esos hombres de Dios. Así que vamos ahora más rápido en Segunda Reyes 2:9, cambio ahora de primera. Cuando pasaron el Jordán, cruzar el Jordán es salir de un lugar y entrar a otra dimensión. No era sino más pasar el Jordán. Según en qué época del año, había épocas del año que había 30 metros de ancho, pero había épocas del año que tenía 1,5 kilómetros de ancho. Había que ser capaz, vamos a cruzar el Jordán, y hay que cruzar el Jordán. Entonces, cuando pasan allí el Jordán, Elías le dijo a Eliseo, Elías ya sabía que iba a ser arrebatado por Dios. Lo tenían claro, los profetas ya lo sabían. La escuela de profetas estaban allí, ellos ya sabían. Pero Eliseo le dice, ¿sabes una cosa? Elías le dice, perdón, ¿sabes una cosa? Pide lo que quiera que haga por ti, antes que yo sea arrebatado de tu lado. ¡Qué oportunidad para hacerse libre! Para decir, bueno, dame esto y ya me voy, ya dejo de estar acá bajo tus órdenes. Pero Eliseo había sido aprobado. ¿Sabe por qué? Por continuar la misión de Elías. Y para poder continuar la misión de Elías. Así que lo que le estaba diciendo Elías era, ¿qué bendición quieres que te dé antes de que yo parta? Qué tremendo, ¿no? Tremendo, algunos no creen en esto, en esa transferencia de lo que había en el siervo, en el profeta Elías, que ahora tenía que pasar a manos del servidor. Y Eliseo le dice, gloria a Dios, él sabía qué había hecho, ¿no? Y como dicen algunos, ni lerdo ni perezoso, dijo, te ruego que me des o que me dejes una doble porción de tu espíritu. Le podía haber pedido algunas otras cosas, honores y comodidades, sino que lo único que pidió, y esto es importante, ser equipado para servir a Dios y a su prójimo. Para eso Dios nos lo llama, para eso Dios nos prepara, para servir a Él y a nuestros semejantes, para aprender obediencia, como aprendió Jesús, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y aun cuando sintió ese Señor, dijo Jesús, ¿por qué tengo que ir a morir por esto? Pero no sé qué le dijo el Padre, pero Él dijo, sea hecha tu voluntad. Y creo que ahí nos debemos entrar, salir de hacer nuestra propia voluntad para poder hacer la voluntad de Dios. Ahora, ya Eliseo se daba cuenta, era el único que estaba al lado de Elías. Sentía y sabía que él iba a ser el sucesor de Elías. Se había formado ministerialmente bajo la paternidad espiritual de Elías. Qué bueno cuando podemos ser formados bajo una paternidad espiritual y no la paternidad del yo y lo que yo sé y es mejor.
Por eso él se atrevió a pedir, porque había estado con él, había sido formado con él, lo había servido a él. Entonces ahora quería la doble porción, como la del hijo primogénito. En Deuteronomio habla que el primogénito tenía el doble de la herencia. Y él llega ahora a esto y Elías le hace comprender, dice, mira, cosa difícil has pedido. Pero si me ves cuando sea arrebatado de ti, te será concedido. Pero si no estás ahí hasta ese último momento, no. Y esto es lo importante. Esto es lo importante que debemos pensar hoy. No es servir un tiempo, no es estar un tiempo, no es yo estuve acá, yo estuve allá. No, ¿a dónde permaneciste? Así que, mira, le está diciendo Elías. Lo que te estoy diciendo es que te mantengas muy cerca mío, sirviendo y atento a realmente a mi lado, le está diciendo Elías. Entonces, si haces eso, lo que vos pedís, que pedís el doble de lo que yo tengo, eso te va a ser dado. ¿Sabe cómo se llama esto? Tenés que estar conmigo hasta que sea arrebatado. Esto es importante, que muchos en los años no han aprendido a aprender. Esto se llama dedicación permanente. ¿Cómo nos pasa a nosotros? Años que hemos pasado problemas, dificultades, enfermedades, sinsabores, problemas económicos. Dios nos ha probado en todas esas cosas. Porque el asunto es ser fiel, por un tiempo no. Apocalipsis habla, tenés que ser fiel hasta la muerte para recibir la corona de la vida. Tenemos que ser fiel realmente hasta que Dios realmente decide darte el lugar que te pertenece por tu servicio y por tu decisión de servir. Así que Eliseo estaba dispuesto a servir. ¿A quién iba a servir? A su maestro y padre espiritual. Toda su vida, no por el don, sino porque lo amaba. Lo vemos cuando es arrebatado Elías, realmente las palabras de Eliseo, las palabras de Eliseo. Entonces, cuando Eliseo lo ve que estaba siendo arrebatado, según este versículo 12 que estamos viendo acá, dice que viendo Eliseo clamaba, Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio, pero se trabó de la ropa, de su vestido, y lo rompió en dos partes. La partida de Elías realmente también es un tipo de la figura de la ascensión de Cristo y la apertura del reino de los cielos a todos los creyentes. Era la iglesia, acá hay una apertura. Así que en 2 Reyes 2.14, leí el 2 Reyes 2.12, ahora el 2.14 dice, y tomando el manto de Elías, que se le había caído a Elías, no sé si se le cayó o se lo soltó. ¿Qué hace Eliseo? Dice que hirió las aguas. ¿Por qué hirió las aguas? Le pegó a las aguas. Miren, las aguas, y especialmente en los momentos difíciles de las aguas, significan aflicción. Pero la aflicción que me quería venir sobre él, que le quería impedir volver a donde era enviado, dice que hirió las aguas. Y dijo, ¿dónde está el Señor Dios de Elías? Y cuando hirió las aguas, se apartaron a un lado y al otro lado, y pasó Eliseo. ¿Qué fue la muestra de esto? Lo mismo que hizo Elías cuando pasó a este lado. Ahora, esto lo puede hacer realmente Eliseo. Alcanzó la porción del Espíritu. El Jordán se abrió. Recibió lo mismo que estaba. Realmente a veces no es desear lo que tiene otro, sino esperar que llegue el momento que eso te sea dado. Porque la conformidad estaba de Elías, pero el poder del Espíritu era de Dios. Pero como Dios le había dicho en su momento al principio a Elías,
Le había dicho, mira, vas a ungir a Eliseo porque él va a quedar en tu lugar. Así que esto estaba por suceder. Así que Elías pasó y cruzó al otro lado. Y allí vuelve. Y allí vuelve con autoridad y poder de Dios. Y allí comienzan a que algunos lo empiezan a cargar, a decirle cosas. Pero ahora tenía poder y autoridad de Dios. Y allí suceden cosas con aquellos que estaban, los jóvenes, esos que estaban ahí, que no vamos a entrar en cómo lo llaman muchos comentaristas, pero sí puedo pensar que quizás que eran parte de aquellos que estaban en la escuela de profetas y que eran jóvenes, muchachos todavía, y que salieron a querer ningunearlo, me permite la palabra. Che, ¿qué hace pelado? ¿Qué estás haciendo? Tengamos cuidado, porque a donde hay unción de Dios, eso se respeta. Y esto es tremendo. Y nosotros vemos que a partir de ahí, cuando entramos en el capítulo 2 de Segunda Reyes, del 19 al 25, vemos la diferencia que hubo entre Eliseo y Elías. Nosotros vemos realmente que en Eliseo suceden una serie de milagros. El saneamiento del manantial, el castigo de los burlones que hablé recién, la multiplicación del aceite, el milagro de la comida, la multiplicación de los panes, la recuperación del hacha, la resurrección de un muerto aún en la tumba del profeta. Todas estas cosas, mientras que cuando nosotros miramos, realmente aquí se amplió el ministerio. ¿Y por qué no le dio eso a Elías y lo tuvo Eliseo? Acá esto es muy simple. Aparte, simplemente porque Elías mostró un solo trabajo allí con la viuda de Sarepta, la multiplicación de la harina y resucitar a su hijo, y para que allí aquella viuda le soltara una palabra sobre Elías. Vos realmente eres un profeta de Dios. Pero allí estaba Elías en una guerra espiritual. Él fue llamado y luchó en una guerra espiritual tan fuerte contra realmente toda la apostasía que había en Israel. ¿Y usted se cree que no lo tenemos nosotros hoy? Hoy la iglesia tiene que pensar en guerra espiritual. Y no es salir simplemente a desafiar demonios, no. La guerra espiritual es venir realmente a confrontar el pecado, el mal y todas estas cosas, pero con autoridad de Dios. Esto es lo que tuvo Elías, esto es lo que le pasó realmente a Eliseo también. Realmente hubo 2 milagros más en Eliseo, que es la curación de Naamán y el nacimiento de la curación del hijo de la tsunamita. Eso pasó. No pasó tanto con Elías, porque Elías en su ministerio pudo mostrar que tenía eso, pero tenía que realmente seguir adelante, porque entre Elías y Eliseo fue un ministerio de 75 años. 75 años que Dios habló y tuvo 2 hombres, uno en cada época, uno acompañando primero y después haciendo lo mismo que hacía Elías. 75 años, pero hubo por allí un rey que cuando termina la vida de Eliseo, él entendió que se acabó la voz profética. Y es algo que nosotros no puede pasar. La iglesia tiene que tener voz profética. Pero esa voz profética va a estar. Cuando digo iglesia, no hablo de templo, hablo de nosotros, de los llamados de afuera. Tenemos que tener esa vida consagrada al servicio, consagrada al respeto, consagrada a servir donde sea y como sea, y estar esperando, y cada tiempo de espera es preparación de Dios. Pero yo hace como 20 años que espera, y bueno, algunos repiten, ¿viste? Le pasa más el tiempo, porque quizás te dicen estudiar y no estudiar, ¿no? Te dicen hacer esto y no lo haces. Entonces las cosas a veces te llevan más tiempo cuando crees que vos podés, lo que realmente todavía a veces no estamos preparados. Entonces, la palabra que Dios me dio esta mañana es específicamente esta. Realmente
que como iglesia preparémonos a estar bajo obediencia, bajo sujeción. Entender cuando los hombres de Dios nos hablan, aunque nosotros no entendamos bien, entendamos a obedecer y a servir y poder hablar, porque cuando Dios iba a levantar a Elías, dice que Elías y Eliseo iban hablando. O sea, había conversación, había unidad. Quizás hablaban cada uno de las cosas que pensaban y Eliseo tenía que ir aprendiendo, porque no es en el silencio, sino en el hablar, en el preguntar, en el estar, donde vamos a ir aprendiendo, porque creo firmemente, hermano, el Señor viene, miren las cosas que están pasando. Desde el día que se fue, prometió que vuelve. Y yo no tomo por tardanza la venida del Señor. Lo que sí espero, no sé si faltan 1 año, 6 meses, 100 años, pero lo que tenemos que pensar nosotros es que en la venida del Señor, como realmente tenemos una parábola del mayordomo infiel, tenemos que pensar que el Señor viene mañana. Y vivir, mejor dicho, como que el Señor viene mañana. ¿Cómo se prepararía espiritualmente usted si dice que el Señor viene mañana? ¿Cuántas cosas? Mire, yo viví una época en el año 67, soy creyente del 63, tenía 13 años. Y en el 67 salió una voz muy fuerte que era eminente, que ese año venía el Señor. Que ese año venía el Señor. Y entonces no nos dejaban ir a estudiar. No podíamos realmente estudiar. Yo tuve que hacer mi secundario de más grande. Realmente cuando pude vencer esta palabra que salió. Y yo todavía han pasado de eso. Pasaron como 50 años o un poco más. Pero ¿sabe qué aprendí? Aprendí que tenemos que vivir como que el Señor viene mañana. Así tarde 100 años en venir. O 10, no lo sé. Hay muchas señales. Hay lunas en sangre, hay esto, hay el otro, tantas cosas. Pero nadie sabe ni el día ni la hora. Pero yo debo estar preparado como si Él viniera mañana. ¿Y cómo voy a estar preparando? Obedeciendo, sirviendo, haciendo su voluntad y siendo parte de una congregación donde yo también sea la voz profética para este mundo. Realmente esto es lo que Dios me ha dado, y esta palabra me tocó mucho a mí también, me tocó realmente muy fuerte, realmente viendo a veces el final de Eliseo, un hombre que hizo tantas curaciones y tantos milagros, cómo fue su final. Aquí lo importante es ser fiel y ser llevado por el Señor. Así que, mis queridos, llegado el tiempo que debemos prepararnos a esto, porque si la iglesia hace tiempo atrás estaba la palabra el acuerdo, y todos predicábamos el acuerdo, y estaba bien, pero pongámonos de acuerdo con nosotros mismos para servir a donde Dios nos da la oportunidad. Dios te da una oportunidad, te da una congregación, te da siervos, te da líderes, te da profetas, te da apóstoles. Él te da todo eso. Demos gracias a Dios. Digamos gracias, Señor, por todo esto que quizás no lo he valorado, pero que hoy quiero valorarlo, Señor. No voy a escuchar las voces de los desobedientes, sino quiero escuchar tu voz, Señor, que me pide y que me hablas y que yo pueda decirte, como dijo Jesús, sea hecha tu voluntad, Señor. Dios le bendiga, mis queridos, y que esta palabra sirva para enfrentar estos tiempos difíciles, estos tiempos de tanto dolor, de tanta dificultad, de tantas cosas que están pasando, de tantas cosas que nos quieren volver atrás. Pero nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que avanzan para la salvación. Mis queridos, un abrazo grande, paz y bendición a todos. No sé cómo seguirá el pastor ahora, pero yo quiero decirles, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, porque Jesús nos ve. Un abrazo grande a todos. Aunque harina no haya más, y si el aceite terminó, no puedo dejar de esperar un milagro.
aunque de frente tenga el mar y el enemigo venga atrás, yo seguiré pidiéndote un milagro. Aunque la tumba se cerró y el cuarto día ya llegó, no puedo dejarte esperar un milagro. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Que gruña como un león el enemigo Satanás, en Jesucristo el vencedor voy a confiar. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Espero un milagro y no me avergonzaré de esperar